En 2010, un arqueólogo de la Universidad de Birmingham publicó en Current Anthropology algo que debería haber cambiado la forma en que entendemos el origen de la civilización. Su nombre es Jeffrey Rose. Su descubrimiento no salió en los noticieros principales. No generó debate en las universidades populares. No motivó una expedición internacional de rescate. Lo publicó, lo citaron 300 veces en revistas académicas, y el mundo siguió girando como si nada. Lo que Rose demostró, con datos de nivel del mar, registros geológicos y más de 60 sitios arqueológicos, es que una llanura fértil del tamaño de Gran Bretaña quedó completamente sumergida bajo el Golfo Pérsico hace entre 12.000 y 7.000 años. Una tierra habitada, con agua dulce, con vegetación, con poblaciones que dejaron evidencia de su existencia en piedra y cerámica. Una tierra que los ríos Tigris y Eufrates regaban antes de vaciarse en el mar. Y justo ahí, en ese punto donde los dos ríos más famosos de la historia antigua se encontraban con el Golfo, los sumerios colocaron algo que llamaron el Apsu, el primer lugar sagrado de la humanidad, el origen de toda civilización, el lugar desde donde llegaron los que les enseñaron a escribir, a construir ciudades, a medir el cielo. Lo que nadie te dijo es que el Apsu no es solo un mito. Tiene coordenadas, tiene excavaciones, y los textos cuneiformes que lo describen no dicen lo que la mayoría de los canales de misterio afirman. Dicen algo diferente, algo más preciso, y mucho más difícil de explicar. Si los misterios que llevan miles de años enterrados bajo el agua y bajo el silencio te generan curiosidad, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar está respaldado por arqueólogos con nombre y apellido, por tablillas que existen físicamente en museos, y por datos geológicos que nadie puede refutar. No necesitas inventar nada. La realidad ya es suficientemente perturbadora. Pensemos en una cifra concreta: 150 metros. Eso es lo que subió el nivel del mar al terminar la última edad de hielo, entre 12.000 y 7.000 años antes del presente. No fue gradual en el sentido que uno imagina. Hubo periodos de aceleración brutal. Costas enteras desaparecieron en cuestión de siglos. Civilizaciones enteras quedarían sepultadas bajo el agua sin dejar rastro en los registros históricos que conocemos. El Golfo Pérsico tiene hoy una profundidad promedio que raramente supera los 40 metros. En la mayor parte de su extensión norte y sur es mucho más superficial que eso, lo cual significa algo preciso. Antes de que el agua lo llenara, el fondo del Golfo Pérsico era tierra. Tierra accesible, habitada, cruzada por ríos. El geólogo Robert Teillier y sus colaboradores reconstruyeron la historia de ese mar interior con análisis de sedimentos marinos. Lo que encontraron fue que el Golfo, tal como existe hoy, tiene entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Antes de eso, era una cuenca terrestre alimentada por 4 ríos: el Tigris, el Eufrates, el Karun y el antiguo cauce del Wadi Batin. Ese sistema fluvial combinado tiene incluso nombre en la literatura científica: el Ureschat, el gran río que nunca aparece en los mapas que usamos para enseñar historia. Y aquí está la imposibilidad que nadie discute públicamente. Los primeros sumerios construyeron sus ciudades sagradas justo a borde de ese golfo que aún no era mar. Eridu, que la lista real sumeria llama la primera ciudad de la humanidad, estaba a orillas del agua. Tablillas cuneiformes la describen explícitamente a orillas del mar. Hoy, Eridu está en el desierto del sur de Irak, a cientos de kilómetros de la costa. No se movió la ciudad, se movió el mar. ¿Y qué había donde hoy hay agua? Esa es la pregunta que la arqueología académica tardó décadas en hacer en voz alta. Para entender lo que estaba en juego, hay que entender que fue Eridu, no en términos mitológicos, sino físicamente en el suelo. En 1854, el vicecónsul británico en Basora, John George Taylor, identificó un montículo en el desierto del sur de Irak. Encontró ladrillos con inscripciones que le permitieron establecer sin duda que estaba mirando Tel Abu Sarain, el nombre árabe moderno del lugar que los sumerios llamaban Eridu. Las excavaciones serias comenzaron en la década de 1940, cuando arqueólogos iraquíes liderados por Fuad Safar y Muhammad Ali Mustafa pasaron varios años removiendo el suelo capa por capa. Lo que descubrieron fue algo que no esperaban. Debajo del templo visible había otro. Debajo de ese, otro más. 18 templos sucesivos, cada uno construido sobre los escombros del anterior, en el mismo punto exacto, durante 4.000 años consecutivos. El primero data del año 5400 a.C. El último fue levantado en el periodo neobabilónico, siglos antes de la Era Común. Durante 4 milenios, alguien consideró ese trozo de tierra tan sagrado que nunca abandonó el punto. Nunca lo desplazó un metro. Siempre encima, siempre en el mismo eje. Ese templo tenía un nombre: Eapsu.
la casa del Apsu, el hogar del dios Enki, la deidad sumeria de la sabiduría, del agua dulce, de la creación de los seres humanos. Y según los textos que acompañaban a esa arquitectura, Enki no vivía arriba, vivía abajo, en las aguas subterráneas, en ese espacio que los sumerios llamaban el Apsu, las aguas primordiales que existían antes que el mundo tomara forma. En 2019, un equipo conjunto de la Universidad de Roma La Sapienza, la Universidad de Estrasburgo y el Ministerio de Cultura iraquí reanudó las excavaciones en Eridu. Lo que encuentren en los niveles más profundos, en ese primer cuarto de estructura que precede a todo lo que creemos saber sobre arquitectura mesopotámica, aún no ha sido completamente publicado. Pero lo que ya sabemos es suficientemente extraño. En las tablillas cuneiformes que describen el Apsu hay algo que los académicos señalaron, anotaron en sus publicaciones y luego dejaron pasar sin que nadie en la cultura popular prestara atención. El Apsu no se describe solo como un lugar, se describe como una fuente. Algo que sale, algo que llega desde debajo del agua hacia el mundo de los vivos. Los textos cuneiformes conservados en el Museo Arqueológico de Estambul, en el Museo Británico y en el Oriental Institute de Chicago describen a los Apkayu, 7 seres enviados por Enki desde el Apsu. La palabra Apkayu en acadio viene del sumerio Gal, ave agua, Bal, grande, Lu hombre, el gran hombre del agua. Estos 7 seres son descritos en múltiples tablillas como criaturas anfibias, con torso y cabeza humana, pero con el cuerpo inferior de un pez. Emergían del agua. El primero de los 7 se llamaba Wanna, que los griegos más tarde conocerían como Oans. Beroso, sacerdote babilónico del siglo III a.C., dejó un registro de lo que los textos mesopotámicos decían de él. Según Beroso, Wanna apareció desde el mar Eritreo, en las costas de Babilonia, con cuerpo de pez y cabeza y pies de hombre. Su voz era articulada y humana, escribió Beroso, y lo que hizo fue lo siguiente: enseñó a los humanos a leer y escribir, a construir ciudades, a cultivar la tierra, a establecer leyes, a dividir el tiempo, a medir la geometría, todo en su primera aparición. Luego volvió al mar. Y lo siguiente que registran los textos es que aparecieron más seres como él, siempre del agua, siempre enseñando, siempre regresando al mar. Aquí está la anomalía que los asiriólogos señalaron sin resolverla. Estos textos no son especulación tardía. Alan Lenzi, de la editorial académica Koninklijke Kebril, documentó en 2008 que los eruditos mesopotámicos de la era neobabilónica rastreaban su propia genealogía intelectual directamente hasta los Apkayu. No como metáfora, como linaje real. Se consideraban herederos de ese conocimiento que salió del agua. ¿Y de dónde salieron exactamente? Del Apsu, del mismo Apsu que Eridu marcaba con 18 templos sucesivos. Del mismo punto geográfico que hoy está en tierra seca, pero que, en tiempos predinásticos, estaba a orillas de un mar que ya no existe. En diciembre de 2010, Current Anthropology, una de las revistas académicas más rigurosas en ciencias humanas, publicó un artículo de Jeffrey Rose, investigador de la Universidad de Birmingham. El título era preciso: New Light on Human Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis. La hipótesis de Rose era la siguiente: durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano, el Golfo Pérsico era una cuenca terrestre, no un lago, no un pantano, una llanura habitable, fértil, con agua dulce abundante. La cuenca tenía en su punto máximo un área aproximada a la de Gran Bretaña. Y según los datos de nivel del mar que Ross analizó, esa cuenca comenzó a llenarse con el agua del Océano Índico alrededor del año 8000 a.C., cuando el hielo polar continuaba derritiéndose. Hacia 6000 a.C. el proceso era irreversible. Hacia 3500 a.C. el Golfo tenía las dimensiones que tiene hoy. Lo que Rose documentó como evidencia de esa inundación no fue solo geología, fue arqueología. Alrededor del Golfo, en sus costas actuales, aparecen de forma simultánea más de 60 sitios arqueológicos que no existían antes de esa fecha. Casas de piedra permanentes, cerámica elaborada con decoración sofisticada, redes de comercio de larga distancia, animales domesticados, cultivo de dátiles. Rose fue directo en su interpretación. Quizás no es coincidencia que la fundación de comunidades tan extraordinariamente desarrolladas a lo largo de las costas corresponda con la inundación de la cuenca del Golfo. Estos nuevos colonos podrían haber venido del corazón del Golfo, desplazados por el agua que sumergía el paisaje que alguna vez fue fértil. La civilización sumeria no surgió de la nada en Mesopotamia. Llegó desde algún lugar, con todo el conocimiento ya formado, lista para construir ciudades. Eridu, primera ciudad de la lista real sumeria, estaba a orillas de esa cuenca que desapareció.
Lo que los textos sumerios dicen sobre el origen de su civilización tiene una precisión que resulta incómoda cuando se lee junto a los datos de Rose. La lista real sumeria, un documento que existe en múltiples copias cuneiformes, la más completa de las cuales es el Prisma Bell Lundell, conservado en el Museo Asmolean de Oxford, fue estudiada y traducida por el asiriólogo danés Thorkild Jacobsen de la Universidad de Chicago en 1939. Su traducción sigue siendo la referencia académica estándar. La lista abre con una frase: cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. El primer rey fue Alulim, de Eridu. Reinó 28,800 años. El segundo fue Alaljar, también de Eridu. Reinó 36,000 años. 8 reyes antediluvianos en total, todos con reinados que van de 18,600 a 43,200 años. Luego llega el diluvio. Después del diluvio, la realeza vuelve a descender del cielo, esta vez a Kis, y los reinados comienzan a cortarse hasta volverse reconociblemente humanos. Jacobsen planteó, en la introducción de su propia traducción, que el fragmento antediluviano podría ser una adición posterior, basándose en diferencias estilísticas marcadas respecto al resto del texto. No lo descartó, tampoco lo explicó. Lo que sí es verificable es lo siguiente: los 8 reyes antediluvianos son todos de ciudades ubicadas en la franja sur de Mesopotamia, la franja más cercana al Golfo Pérsico. La misma franja que, según Rose, bordea lo que fue la cuenca habitable. Si esos reyes son personajes históricos mitificados, gobernaron territorios que ahora están bajo el agua. En 2024, Hannah Matustak, investigadora de la Universidad de Chicago, descifró una tablilla del Museo Arqueológico de Estambul que llevaba décadas sin ser estudiada en profundidad. La tablilla tiene número de catálogo ni 12501 y viene de las excavaciones del siglo XIX en Nippur. Samuel Noah Kramer la mencionó en 1956 y nadie la tomó en serio hasta Matustak. Su estudio fue publicado en la revista Irak, volumen 86, en 2024. La tablilla, que data de aproximadamente el año 2400 a.C., describe al dios tormenta Iskur atrapado en el inframundo, causando sequía en la tierra, mientras Enlil convoca una asamblea divina para rescatarlo. Pero lo más significativo es el lugar de donde viene el rescate: el Apsu, el dios que puede moverse entre el mundo de los vivos y las aguas primordiales. Ese movimiento, ese tránsito entre el mundo subterráneo y el mundo visible, aparece en decenas de tablillas, y siempre está ligado al mismo punto: Eridu, la ciudad que estaba a orillas de un mar que ya no existe. Hay un detalle en la tablilla de Matustak que merece detenerse. El dios tormenta Iskur, atrapado bajo la tierra, interrumpe el ciclo de lluvias. La sequía que provoca su ausencia amenaza con colapsar la agricultura. Enlil convoca una asamblea de dioses y ninguno se ofrece a rescatarlo. Quien finalmente se mueve es un ser que puede transitar entre los dos mundos, alguien conectado al Apsu. El texto está fragmentado y no sabemos si el rescate ocurre. Matustak señala que probablemente existieron otras versiones de ese mismo mito en tablillas que aún no han sido encontradas o que fueron destruidas. Cada texto que se recupera abre una ventana a un sistema de pensamiento que lleva 5000 años esperando que alguien lo lea con atención. Aquí está lo que los textos dicen, reunidos sin fabricaciones, sin agregar nada que no esté en las tablillas. El Apsu no era solo el hogar de un dios, era el origen de lo que los sumerios llamaban los Me, las leyes fundamentales de la civilización. Escritura, ley, matemáticas, música, arquitectura, medicina, agricultura, metalurgia, realeza. Los sumerios no concebían estas cosas como invenciones graduales del ingenio humano. Las concebían como principios que existían antes que los humanos, guardados en un lugar y entregados de una sola vez por seres que venían de debajo del agua. Los Apkayu eran los mensajeros, 7 de ellos, cada uno asociado a un rey antediluviano. El último de los 7 Apkayu primordiales, Utuapsu, según los textos, no regresó al mar, ascendió al cielo. Los textos de Beroso, que compiló la tradición babilónica en el siglo III a.C. a partir de fuentes más antiguas, registran que después de los 7 sabios originales continuaron llegando más, en menor número, ya mezclados con humanos. La línea entre los mensajeros del Apsu y los primeros sacerdotes reyes de Same no está del todo clara en los textos. Es como si en algún momento el conocimiento del Apsu se volvió hereditario. Y hay una conexión que nadie suele mencionar cuando habla de este tema. La palabra Apkayu comparte raíz con el nombre Apsu. Abe, agua, la misma raíz. Los grandes hombres del agua vinieron de las aguas profundas. Ahora coloca esto sobre mapa.
El Apsu, las aguas primordiales, el hogar de Enki, el punto de origen de toda la civilización sumeria. Eridu, en la orilla de una cuenca que se inundó hace 8.000 años. Jeffrey Rose documenta que después de esa inundación, poblaciones ya completamente formadas aparecen de forma simultánea alrededor del Golfo, con todo el conocimiento ya consolidado, sin periodo de aprendizaje visible. La arqueología no puede decir de dónde venían. Los textos sumerios sí lo dicen. Venían del Apsu, del agua, de un lugar que había quedado debajo del mar. Los sumerios no inventaron la escritura desde cero en Mesopotamia. Aparecieron con ella y señalaban hacia el agua cuando alguien les preguntaba de dónde venían. No hay ninguna teoría de conspiraciones en esto. Hay datos geológicos, textos académicamente traducidos y una pregunta que la arqueología profesional todavía no responde. ¿Qué está en el fondo del Golfo Pérsico que nadie ha excavado? Lo que cambia si tomamos todo esto en serio no es abstracto. Si la civilización sumeria desciende de una población que vivió en el oasis del Golfo antes de que el mar lo cubriera, entonces la transición que los libros de texto presentan como el surgimiento de la civilización en Mesopotamia es en realidad la llegada de refugiados de una civilización que ya existía. Refugiados que traían consigo todo el conocimiento que los académicos modernos atribuyen al periodo Ubaid tardío. Escritura incipiente, templos, sistemas de irrigación, comercio a larga distancia. El periodo entre 5400 y 3500 a.C. que los arqueólogos de Eridu documentaron no es el origen, es la reconstrucción después del diluvio. Y la pregunta que queda abierta es la misma que Rose planteó implícitamente en su artículo de 2010, si había una civilización en el oasis del Golfo durante miles de años antes de que el mar la cubriera, ¿qué dejó atrás? ¿Hay estructuras en el fondo del Golfo? Hay sitios sumergidos que nadie ha buscado sistemáticamente porque hasta hace 15 años nadie se había tomado en serio la posibilidad de que hubiera algo que buscar. El equipo internacional que reanudó las excavaciones en Eridu en 2019 trabaja en tierra. Nadie, hasta donde se ha publicado, ha propuesto una expedición arqueológica sistemática al fondo del Golfo Pérsico. No porque sea imposible, sino porque nadie ha financiado la pregunta. Los textos sumerios son anteriores a la investigación de Rose por 5.000 años. Y señalan al mismo lugar. El Apsu, según las tablillas, era donde estaban guardados los principios de la civilización. Los que los entregaron venían del agua. Los que lo recibieron construyeron todo lo que llamamos historia antigua. La pregunta que no puedo quitarme de la cabeza, y que creo que tú tampoco vas a poder quitarte fácilmente, si los Apcayo eran seres reales que vivieron en el oasis del Golfo antes de que el mar lo cubriera, y si sus descendientes construyeron Eridu sobre el borde de esa cuenca perdida, que significa que durante 4.000 años consecutivos pusieron un templo encima de otro en el mismo punto exacto, mirando hacia el sur, hacia el agua. No eligieron Bagdad, no eligieron las montañas de Zagros, no eligieron las llanuras del norte, más seguras, más alejadas del mar que crecía. Eligieron exactamente el borde, el punto más cercano a lo que había quedado sumergido. ¿Estaban recordando algo? ¿O esperando que regresara? Hay algo que me parece más perturbador que cualquier teoría sobre extraterrestres o tecnología antigua imposible. La posibilidad de que nuestra historia real, la que está documentada en tablillas que existen en museos que cualquier persona puede visitar, sea más extraña que lo que nos han contado que es. No porque haya conspiraciones, sino porque nadie la ha leído completa. Los Apcayo están en las tablillas. El oasis del Golfo está en Current Anthropology. Eridu existe con sus 18 templos. Y el fondo del Golfo Pérsico sigue sin exploración arqueológica sistemática. Si esto que acabas de escuchar te generó la misma sensación que a mí, de que hay algo ahí que merecería una respuesta, suscríbete y activa las notificaciones. Porque la próxima semana voy a ir al texto original del Enuma Elis, el relato babilónico de la creación del mundo, para mostrar lo que dice sobre el Apsu antes de que existiera cualquier cosa, incluyendo los dioses. Y lo que dice no se parece en nada a lo que la mayoría de los documentales de misterio describen. Pero antes de que te vayas, dime en los comentarios algo concreto. No qué crees en general sobre los Anunnaki o las civilizaciones perdidas. Esto, si el oasis del Golfo era del tamaño de Gran Bretaña y estuvo habitado durante decenas de miles de años, ¿cuántas generaciones de historia humana están ahí abajo sin que nadie las haya buscado? Dame un número, y dime si crees que alguna vez alguien las va a buscar.